Entramos en una nueva fase de la guerra con Hamás. Ayer la tierra tembló en Gaza. Esta frase fue dicha el sábado por el ministro de Defensa de Israel, luego de que el día anterior el ejército de ese país comenzara finalmente una incursión por tierra en ese enclave palestino. La guerra en la Franja de Gaza será larga y difícil y estamos listos para librarla, dijo al día siguiente el primer ministro Benjamín Netanyahu. Hablando en una conferencia de prensa, Netanyahu agregó que derrotar al movimiento islamista Hamás es un desafío existencial para su país, aunque, según afirmó, concierne en realidad a toda la civilización occidental. Netanyahu sostuvo que en esta segunda etapa de la guerra el objetivo es claro: destruir las capacidades militares y la dirección de Hamás y traer a los rehenes a casa, añadió. Este domingo, Hamás reportó intensos combates con las tropas israelíes. Con motivo de esta nueva etapa de la guerra, las fuerzas de defensa de Israel llamaron una vez más a los ciudadanos de Gaza a salir del norte de ese territorio. Lo hicieron mediante un video que difundieron en redes sociales. Our fight is with Hamas, not with the people of Gaza. Hamas uses people of Gaza as human shields by embedding itself among them in schools, mosques and hospitals like we. Nuestra pelea es con Hamás, no con la gente de Gaza. Hamás usa a la gente de Gaza como escudos humanos, metiéndose entre ellos en las escuelas, las mezquitas y los hospitales, como hemos revelado, dice el vocero. Los terroristas de Hamás operan dentro y debajo de edificios civiles, porque saben que las fuerzas de defensa de Israel distinguen entre terroristas y civiles. Por este motivo, las fuerzas de defensa de Israel han alertado a los gazatíes desde hace 2 semanas por múltiples medios de comunicación a moverse de las fortalezas de Hamás. Hoy, continuaba diciendo el vocero, hoy aumentamos la urgencia de esa advertencia. Los civiles en el norte de Gaza y en la ciudad de Gaza deberían trasladarse al sur temporalmente, a un área más segura, donde puedan recibir agua, comida y medicinas, terminaba señalando. Netanyahu y su ministro de Defensa se reunieron este fin de semana con familiares de los cerca de 230 secuestrados por Hamás. Allí, el ministro rechazó la oferta de Hamás de canjear a los rehenes por los palestinos presos en cárceles israelíes y acusó al movimiento islamista de manipulación psicológica. Hamás se sirve cínicamente de nuestros seres queridos porque se da cuenta del dolor y la presión que esta situación nos causa, siguió diciendo el secretario de Estado. Del lado de los familiares, la inquietud era fuerte y hubo justamente entre viernes, sábado y domingo distintas movilizaciones porque entienden que el futuro de los rehenes no figura como prioridad en las acciones del gobierno. Después de este pantallazo rápido y seguramente incompleto, les propongo que analicemos esta nueva etapa en el conflicto en Medio Oriente. Para eso estamos con Ricardo Barbosa, capitán de navío retirado, licenciado en Relaciones Internacionales en la Universidad de la República, docente además en esa casa de estudios. Ricardo, buen día, gracias por acompañarnos otra vez. Buen día, Emiliano, buen día, Romina, buen día, audiencia, y buen comienzo de semana para todos. Empecemos por el desafío que significa para las fuerzas de Israel ingresar en el terreno en Gaza. ¿Cómo se encara esta nueva etapa en la que, por ejemplo, están de por medio los túneles, esa enorme red de túneles que el movimiento Hamás ha construido a varias profundidades, más de 30 metros, por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, ya pido disculpas por si tengo algún error de información, porque estamos en una etapa de la guerra que se llama la parte psicológica, que es la parte propagandística, o muchos le dicen guerra híbrida, y hay mucha información en la vuelta y hay que depurar lo que es correcto de lo incorrecto. Entonces, lo que vos planteabas, vos estuviste hablando del discurso del ministro de Defensa, del primer ministro, ese es el nivel político, ese es el nivel que decide
qué es lo que pretende hacer. Entonces va a dar un discurso político que el primer ministro lo dijo en 4 renglones rápidos, que entramos en la segunda fase de la guerra, que los civiles deben abandonar el norte, que es una segunda guerra de independencia y la vuelta de los rehenes. Eso hay que traducirlo después en acciones militares, que es el nivel operacional. El nivel político es lo que se llama el plan de batalla. El nivel militar hace el orden operacional y nosotros no tenemos ni el plan de batalla ni el orden de operaciones. Lo que podemos sacar información es en base a los discursos. Y el jefe de Estado Mayor, hace 2 días, dijo que sus objetivos militares eran desmantelar a Hamás, ya no es destruir, asegurar las fronteras, el ministro no lo dijo, y devolver los secuestrados, que ahí podría ser políticamente correcto, pero te voy a decir lo que dice la palabra devolver. Es devolver, no quiere decir que esté vivo la persona, porque en la lógica, tener el cuerpo para velarlo es el fin de un ciclo, entonces puede volver vivo o muerto. Es tremenda esa puntualización que estás haciendo. Lo que pasa es que para los militares la lengua, o sea, lo que está escrito tiene que estar muy bien escrito, no puede dejar lugar a dudas. Israel tuvo un gran problema en el 2006 cuando peleó contra Hezbollah, porque los objetivos políticos no estaban claros, estaban muy difusos, y cuando se transformaron en decisiones militares provocaron grandes errores y provocó que Israel se tuviera que retirar del sur del Líbano. Entonces, lo que yo estoy presentando son los 4 puntos del ministro de Defensa a nivel político, ministro de Defensa también, y te estoy dando los 3 puntos que da el que está a cargo de hacer la tarea. Y ahí hay una diferencia en los 3 puntos, hay 2 puntos que no aparecen en el discurso político. Entiendo. Recordemos además que Hamás informó antes del fin de semana que ya habían muerto cerca de 50 de los rehenes debido a acciones justamente de Israel sobre Gaza, ¿no? Lo que pasa es que vos tenés problemas reales. ¿Cómo sabés si esos 50 muertos murieron por bombardeo propio, fueron secuestrados y después murieron, o fueron secuestrados muertos y después colocados en el lugar? Sí, pasar en limpio la información es absolutamente complejo. Claro, aparte, como lo hablamos la otra vez, nosotros tenemos determinada conciencia y lógica de vivir en sociedad, con determinados valores. Vos te estás enfrentando con tus valores contra otra sociedad que tiene otros valores, y entrando en tema de lo que vos preguntabas, ya ha habido enfrentamientos. La próxima noticia va a ser el primer integrante de Hamás que se inmole volando con soldados israelíes, porque en la lógica que presenta el grupo de Hamás, la utilización de los civiles, que se calcula que 1/3 se quedó, o sea, del millón hay 300.000 civiles que no se quieren ir. Te escuchaba pasar el mensaje que da el Estado de Israel por los medios para que el pueblo que está ubicado en la Franja de Gaza se vaya, y vos tenés la contradicción de que las comunicaciones en la Franja de Gaza están muertas, al grado de que ahora hay una pelea con Elon Musk porque estaba proveyendo de internet a las ONG de Naciones Unidas en la que estaban en las vueltas. Pero ¿qué pasa? Esa misma internet, la frecuencia con que trabaja, te sirve para usar drones de Hamás contra el ejército israelí. Entonces, vos lanzás un mensaje para que lo reciban. ¿Quiénes lo van a recibir? Si lo van a recibir va a ser poca gente. El problema de los túneles, esto es como los túneles de Cuchí que se encuentran al norte de Saigón, que son cientos de kilómetros. Acá los túneles son mejores elaborados, para que la gente tenga una idea. Es parecido a la fuga del Chapo Guzmán. Son túneles de la altura de una persona, con paredes de hormigón y techo de hormigón, que se recorren en motos. Eso quiere decir que hay cientos de kilómetros de túneles. Sí, algunos lo llaman el metro de Gaza, ¿no? Sí. Es un sistema de búnkers y túneles que tienen 2 metros de ancho por 2 metros de altura, reforzados por hormigón, y que se estima tendría una extensión total aproximada de 500 kilómetros. ¿A qué profundidad corren esos túneles? Bueno, distintas profundidades que van de 30 metros a 70 metros. Claro, a ver, todo esto está pensado. Entonces, más o menos deben tener claro hasta qué profundidad llegan las bombas antibúnker que tiene la aviación israelí,
que son de procedencia americana de 1990, de la primera guerra del Golfo de Irak, que más o menos entran alrededor de 20 o 30 metros de profundidad y después hacen la detonación para reventar lo que sería el búnker en forma subterránea, que es lo que se ve en los videos cuando tiran los edificios abajo. No le pegan al edificio, le pegan a la cimentación, generan un vacío y el edificio se viene abajo. Entonces, el problema que vos tenés en los túneles, basado en la información de las 4 sobrevivientes que fueron devueltas al Estado de Israel, es que los rehenes están en grupos de 5 dentro de los túneles. El otro problema que vos tenés, para que la gente tenga un poco de imaginación, el Estado de Israel es como un rectángulo parado. Abajo, un rectángulo más chiquitito de la Franja de Gaza de 42 kilómetros por 7 o por 20. Lo que ahora dijimos más de una vez que la Franja de Gaza se puede comparar con Ciudad de la Costa, por ejemplo. Entonces, ahora lo que se va a hacer, que lo habíamos hablado la otra vez, la Franja de Gaza está cortada al medio por un wadi. Un wadi es un lecho seco de río que se activa cuando llueve. Esa parte vendría a ser la parte norte que se pretende ocupar. ¿Por qué se pretende ocupar esa parte norte? Porque si vos ocupás ahí tenés 20 kilómetros y los cohetes, que es la principal amenaza a todo el Estado de Israel, se tienen que correr 20 kilómetros más abajo y no alcanzarían determinadas ciudades. Militarmente hablando, en los manuales se habla de lo que se llama yunque y martillo. Vos ponés algo abajo y vos golpeás arriba. Lo que se va a poner abajo, lo más seguro va a ser una barrera en el Wadi y el Gaza, que es la mitad de la franja de Gaza, y desde el norte se va a empezar a presionar, que es lo que se está viendo ahora, que es el avance por la zona de la playa Nova Beach. ¿Por qué se avanza por ahí? Porque vos al avanzar por ahí, como la amenaza no te viene por el mar, tu problema son 180 grados. El otro avance es por Bid Anun, que es la parte interna, y tendrías lo mismo. Desde Israel no te va a venir la amenaza, la tenés hacia la Franja de Gaza, o sea, vos tenés que atender 180 grados. Tenés que avanzar con infantería, y el problema que tenés es detectar la salida de los túneles, que para eso hay un avión gigante que anda en la vuelta ya hace varios días, que se supone que tiene mucha tecnología, y los batallones que están participando, que son batallones no tradicionales, sino que incorporan lo que necesitan, y dentro de lo que necesitan, si no recuerdo mal, es un GPR, que es un aparato que va midiendo las variaciones en el suelo, es lo que se usa para identificar cadáveres en tierra o movimientos de suelo. Con ese aparato lo que se trata de hacer es identificar dónde hay un túnel. Sí, porque a ver, hagamos alguna aclaración que capaz que es obvia, pero que conviene incorporar a estas consideraciones. Esa red de túneles de la que yo hablaba hace un rato y que tú también mencionabas, Ricardo, está extendida debajo de todo el territorio de Gaza, pero en especial de esa zona del norte. Y por lo tanto está en zonas urbanas, debajo de calles, debajo de edificios, debajo de casas, y también, en zonas descampadas, en zonas sin construcciones. Y en todo ese territorio abarcado por los túneles, a su vez hay en determinados lugares salidas, hay puertas, entre comillas, disimuladas. Algunas de ellas pueden estar adentro de edificios, ¿no? Claro. Directamente adentro de edificios o de casas. Otras están en la vía pública, disimuladas como si fueran otros elementos de la infraestructura de una ciudad. Y otras están, en un desierto, en una zona no poblada, también escondidas entre la vegetación, etcétera, ¿no? Claro, a ver, son medidas preparadas con anterioridad. Entonces tu problema es, del norte a sur, los primeros 3 kilómetros es como una zona descampada. Después empieza la ciudad. Como vos bien decís, hay entradas de túneles. El problema, ¿dónde es la salida? Vos podés avanzar y quedar con la salida del túnel atrás si no te diste cuenta, y que salga gente y te ataque por atrás. Para que la gente tenga una imagen muy sencilla, esto es como una red cloacal, pero en vez de llevar aguas servidas, es para comunicar a los combatientes por debajo de tierra, porque es la forma que se pueden trasladar sin ser detectados. A las operaciones que se hicieron y se quedó el Estado de Israel dentro de Gaza, se hacen de noche porque el ejército israelí, con la alta tecnología que tiene, de noche trabaja mucho mejor por los visores termográficos. Vos con esos ves a la gente adentro de los edificios o en la calle y podés
moverte en la oscuridad y vos identificar los blancos para que sean atacados por artillería en forma aérea. El tema de las cloacas es un tema muy viejo y tradicional, y acá pasó en los años 70 y cuando estábamos en el PUSNA nosotros nos entrenábamos en cloacas, hacíamos cloacas en la Ciudad Vieja. O sea, no es nuevo. Lo que puede tener es alguna modificación o alguna cosa interesante. Sí, hay una larga historia de aprovechamiento de túneles o cloacas, ¿no? Tú mencionaste hace un rato Vietnam, está la experiencia también de Argelia, ¿no? Claro. Y bueno, hasta Uruguay la tuvo en la época de la guerrilla. Claro, lo que se dice para la Franja de Gaza es que el hambre, la necesidad y el odio ha desarrollado el ingenio en forma inusitada. Esta es una red de cloacas, entre comillas, esta es una red de túneles muy sofisticada, ¿no? Muy sofisticada, porque no solamente tiene la posibilidad de la circulación, que decías hasta puede hacerse en moto, sino que tiene iluminación propia, una comunicación por cable propia, tiene depósitos de alimentos, de combustibles, de armas, etcétera, ¿no? Claro, por eso es que no dejan entrar gasoil, porque la mayoría de todo lo que funciona bajo tierra funciona con grupos electrógenos con gasoil. Y hay un hospital, el hospital Shifa, que queda en la ciudad de Gaza, que según la inteligencia israelí, hay 4 pisos hacia abajo, y ahí están los cuarteles generales, sala de conferencias, sala de entrenamientos, hospitales para combatientes, todo parecido a lo que eran los túneles de Cuchí en Vietnam. Entonces, se sabe de esto. En 1990 estuvo la operación Plomo Endurecido, que en ese momento, 2000, que en ese momento lo que hizo el Estado de Israel fue mandar mensajes de WhatsApp a los combatientes diciendo que estaban atacando, y los combatientes fueron a los túneles, y cuando fueron a los túneles fueron atacados. Eso no se va a repetir ahora. Entonces lo que hay que hacer es, pese a la tecnología, el ingenio de cada uno de los que participe va a determinar mucha cosa. Y en el tema militar, la geografía, los recursos humanos y las capacidades militares que uno tiene son lo que van a determinar, y no hay muchas opciones. Por eso yo te decía, lo de yunque y martillo está en los manuales de los años 60, no, de los años 50 casi, y no sé si no está de la Segunda Guerra Mundial, que es poner una barrera y empezar a apretar, y todo aquel que se oponga lo van a eliminar, porque la síntesis de la guerra es un choque de voluntades, y acá vos tenés 2 voluntades en los extremos. Entonces la única opción que queda es la eliminación de uno de los dos para que termine. Sí, y ahí aparecen, cantidad de preguntas a las cuales incluso tú ya has aludido, ¿no? ¿Cómo se hace, por ejemplo, para entrar a los túneles? ¿De qué manera? ¿Qué peligros enfrentan los soldados si es que se entra con soldados? ¿Qué pasa con la salud y la supervivencia de los rehenes que están metidos adentro de los túneles al mismo tiempo? Ahí nomás hay uno de los puntos críticos, ¿no? Claro, cuando vos estás en esos temas se plantean lo que llaman dilemas. En la guerra de Vietnam, los soldados americanos elegían a los más chicos de tamaño, y entraban con una pistola en la mano y una linterna en la otra, y ahí entraban por los túneles. Ahora es ir a la carnicería, ¿no? No hay, lo que pasa es que voluntariamente no van a salir, y los tenés que sacar de alguna manera, y alguien se tiene que sacrificar. El trabajo del soldado puede estar mucho tiempo sin hacer nada, entrenándose para que un día lo vayan a necesitar, y ahí tiene que funcionar. Ese es el trabajo del soldado, sino que no sea soldado. Asumir esa tarea es un riesgo gigante para esa persona, para ese individuo, ¿no? Hay gente entrenada para eso, sabe que la profesión tiene riesgo de vida y es parte del trabajo de uno. Los avances que se van a ver no van a ser con tropas de reserva, van a ser con el ejército regular, y dentro del ejército regular las fuerzas especiales, y lo que va a haber mucho, que es la parte más sacrificada del ejército, son los ingenieros. Los ingenieros, aparte de hacer puentes, carreteras y todo, son los responsables de eliminar los obstáculos para que el ejército avance. O sea, tiene que eliminar las cosas bajo presión, bajo ataque. En este caso, en los túneles, lo que se está planteando es descubrir el túnel, meter un robot, ver en un tramo de túnel qué es lo que hay, qué no es lo que hay, si hay rehenes, no hay rehenes, si hay gente, no hay gente, y después hay 3 opciones: o volarlo, o llenarlo de cemento, que eso demora en secar, o
tirar una bolsa, que es como una bolsa de basura que va dividida adentro con una chapa, que tiene una reacción química y es el poliuretano expandido, ese que se usa para aislar, y se tapa todo. Entonces ahí vos vas marcando y vas cerrando y decís, bueno, esta salida ya no funciona, puedo seguir avanzando con seguridad. Por eso es que tanto el primer ministro como el jefe de Estado Mayor está planteando de que esto va a ser una guerra larga. Esto es una relación directa. Si vos querés velocidad vas a tener más muertos y vas a provocar más muertos. Querés menos muertos, tenés menos velocidad. Y los rehenes, si tienen suerte, los salvarán, y si no, pasarán a formar parte de las bajas que se van a dar, que por lo que yo te dije que dijo el jefe de Estado Mayor, dijo devolver a los secuestrados, no dice vivos. Ricardo, por otro lado está nada menos que la población civil que todavía queda en la zona de la Franja de Gaza donde están desarrollándose estas operaciones. ¿Cuántos muertos ha habido ya? ¿Cuántos heridos? Y por último está también el riesgo para población en Israel, ¿no? Porque como tú señalabas, Hamás está respondiendo con disparos de misiles hacia territorio israelí. Me gustaría que viéramos esos otros detalles enseguida. Las Fuerzas Armadas de Israel comenzaron el viernes el ataque por tierra en la Franja de Gaza. La guerra será larga y difícil, dicen desde el gobierno de Benjamín Netanyahu. Del otro lado, las autoridades del enclave palestino, encabezadas por el movimiento Hamás, afirman que ya murieron allí unas 8.000 personas, incluyendo en ese cómputo más de 3.300 niños. ¿Qué implica esta nueva fase en la guerra que Israel declaró luego de que el 7 de octubre Hamás llevara a cabo un ataque terrorista sin precedentes en el sur de su territorio? Bueno, eso es lo que estamos examinando en estos minutos en perspectiva. Para eso nos acompaña Ricardo Barbosa, capitán de navío retirado, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de la República, docente universitario también. Estoy escuchando y mirando mensajes de oyentes, Ricardo, a propósito del enfoque y el análisis que realizabas. Entonces, por ejemplo, Susana dice, qué espanto escuchar ese relato, o dicen otros mensajes, insoportable escuchar detalles exhaustivos de cómo se procede de manera militar y, por lo tanto, las muertes que están en juego. ¿Qué dirías a propósito justamente de cómo estás tú enfocando esta realidad? Podría ser políticamente correcto y no tendrías esos mensajes. Y ahí te estaría engañando a vos y a toda la audiencia. Porque lo que estoy contando son cosas que pasan, están pasando y van a pasar. A ver, llega a tal grado la contradicción y a veces la hipocresía, que vos tenés un premio Nobel de la Paz, presidente de 2 periodos de los Estados Unidos, que tiene como mínimo 100.000 muertos por daños colaterales. ¿Qué quiere decir? Ahí estás hablando de ¿quién? Barack Obama. Uh-huh. ¿Qué quiere decir daño colateral? Que vos no tenías nada que ver, y porque pasó justo uno al lado, cayó el bombazo, y la onda expansiva de la bomba te agarró vos también. Y eso empezó con un atentado con casi 3.000 muertos en los Estados Unidos, y contame cuántos muertos civiles hubo en Irak y en Afganistán por agarrar uno de los conflictos. Entonces, yo no me hago el héroe ni soy no es que no sea políticamente correcto, me parece que con la certeza de los datos, la veracidad de los datos, por eso dije que podía ser que tuviera algún dato equivocado porque estamos en una guerra de propaganda, y vos lo acabas de mencionar en la cantidad de números que no podés confirmar. Cuando fue lo del hospital, 500 muertos, a mí me pareció raro, porque yo he visto 300 muertos y sé la cantidad que es, y sé lo que podría ser 500 muertos. Capaz que mi vida profesional me dio oportunidades o no me dio oportunidades, o tuve mala suerte de ver todo eso, pero fue parte de mi vida profesional. Como
docente que ejerzo en la facultad, siempre digo lo mismo. Yo presento los hechos y los analizamos en forma teórica y no juzgo si está bien o está mal. Sí, y hay varios oyentes que por supuesto plantean lo obvio. La guerra no debería existir. El reclamo tiene que ser la paz, por lo menos en esta instancia una tregua. Todo eso lo compartimos. De lo que se trata esta entrevista contigo hoy, Ricardo, es de analizar lo que está ocurriendo y entre otras cosas, cuantificar, valorar qué es lo que está de por medio en materia de vidas humanas, en materia de heridos, en familia de destrozos de proyectos, de familias, etcétera, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de entender cuando nos fijamos en cómo se procede en esta fase de la guerra, en la que hay una dificultad enorme por el lado informativo. Decía un oyente más temprano, acá hay un problema, solamente se maneja la versión de Israel. No, se manejan dos versiones, la de Israel y la del movimiento Hamás, y las dos hay que ponerlas entre paréntesis, ¿no? Por supuesto, porque la gran guerra es de la opinión pública. Eso está en el libro de Morgenthau, que es la Biblia para los realistas y para los Estados Unidos es la Biblia en su política exterior, creo que es el capítulo 6, habla de la opinión pública. Pero, a ver, lo otro, voy a tomar una frase no mía, sino de Hobbes, filósofo de siglo XVI, padre de los contractualistas, mucha gente lo conocerá, y él lo que decía es que la paz es un estado excepcional en la humanidad. Lo normal es la guerra. Por supuesto que la guerra es algo inadmisible. Lo digo porque vi las consecuencias de la guerra. No estuve en guerra, estuve en algunos conflictos, sé lo que queda atrás de la guerra y sé los daños que hay, sé lo horrible que es, y cualquier militar, buen profesional, no quiere la guerra. Se prepara para ir a la guerra porque si no, te pasan por arriba y alguien va a tener que ir. Y es la historia de la humanidad y va a seguir siendo. Lamentablemente es así. Ojalá no fuera así. Ojalá todos se juntaran y todos pudieran lograr la paz. Pero, por ejemplo, en esta situación, si vos ves, desde que empieza en el 47, la parte moderna de este conflicto, todos los que han buscado la paz, sus pares los han matado. Entonces, no podemos ser tan ingenuos. Uh-huh. Si quieren, a ver, vos decías gente, vida, todo, pero esto que yo estoy hablando es lo que se discute en las tomas de decisión. Cuando hay que decidir esto o esto, cuando vos decidís ocupar y entrar, no vas a tomar el té, porque volvemos al principio, es un choque de voluntades y ninguna de las dos voluntades va a ceder, entonces lo único que te queda es la eliminación física. Ah, claro, también hay varios mensajes que agradecen el enfoque, la información y el balance que se está haciendo. Yo iba por algunos otros que justamente plantean objeciones que también hay que tener en cuenta. Emiliano, una cosita sola. Esto es información y que cada uno haga lo que quiera con la información y que busque más información, por eso pedí disculpas que capaz que yo erro en alguna cosa, que busque más información para formar su opinión. No tiene que seguirme a mí, ni a ti, ni lo que yo digo. Que busque información y que tome su decisión. Aclaro que es agotador. Aclaro que es agotador ese propósito, ¿no? Llueve la información, llueve la campaña de videos, reportes, cifras de un lado y del otro, ¿no? Claro, lo que pasa es que vos tenés tu deformación profesional y en esa información vos ves determinadas cosas, y yo tengo mi deformación profesional y en la información yo veo determinados detalles que de repente vos no lo ves. Uh-huh. Y lo bueno de esta charla es complementarnos para tratar de tener una visión más amplia del problema para que la gente al final decidan ellos. Vayamos a esos dos capítulos que yo pedía que incorporáramos. El que más se discute en estos últimos días en distintos organismos internacionales, por ejemplo, la población civil. ¿Qué pasa en una ofensiva como esta que desarrolla Israel en el terreno, en la Franja de Gaza? ¿Qué pasa con quienes son ajenos, en principio ajenos al propio enfrentamiento? En la población de Franja de Gaza, la información que hay reciente
es que el 50% apoya la acción militar, 20% apoya la negociación. En el norte de la Franja de Gaza, prácticamente de cada 10, 7 se fueron y 3 se quedaron y no se quieren ir. Por el lado de Hamás, y está la Yihad Islámica, hay varios grupos, la lógica es que si yo estoy combatiendo, vos te tenés que quedar conmigo y no te podés ir. Entonces, la semana pasada, Israel atacó 2 checkpoints, o sea, puestos de control, que estos puestos impedían que la gente se fuera hacia el sur. A partir de la destrucción de esos 2 puestos, mucha más gente se fue. Y ese 30% que queda ahí, lo podés ver en la película El francotirador, la que hizo Clint Eastwood. O sea, vas a encontrar gente que no tiene nada que ver, y vas a encontrar civiles que colaboran con los combatientes, y vas a encontrar combatientes. El problema es que vos tenés una guerra asimétrica, porque tenés un ejército regular contra un ejército regular que va a estar vestido de civil. Entonces el que se te acerca, vos no sabés, que es la sensación que teníamos cuando estamos en las misiones de paz con los problemas. Que te acerca a alguien, y más con el fundamentalismo islámico, que quiere volar o que te quiere atacar. Entonces vos no sabés si va a pasar contigo, si te va a venir a saludar o te va a pegar una puñalada o va a volar contigo. En 2 palabras, recordemos en qué misiones de paz estuviste tú, Ricardo. En Camboya no sucedía eso porque era otra lógica, pero en Congo sí, pues ya había gente islámica, y en las 2 de Haití había otra lógica, pero en el enfrentamiento se daba lo mismo porque eran bandas, entonces vos no sabías si era un civil o era un miliciano. De vuelta, en esa población civil que permanece en Gaza y sobre todo en el norte de Gaza, claro, el ángulo más conmovedor, el ángulo que más inquieta es el de los niños, ¿no? Tenés 40% de la población tiene menos de 14 años. Entonces, el problema que vos tenés, y fue lo que se dio cuando los Estados Unidos hizo la operación en Somalia, que ahí se ve clarito, 14 años, ya carga un fusil. No sabes si está ahí con los padres, si está huérfano o es combatiente. Ahora, el problema que tenés en esta acción, cuando son acciones urbanas, a ver, hay mucha experiencia. Chechenia, Mosul, Raqqa en Irak, Marawi en Filipinas, 2006, 2014, el mismo Franja de Gaza y en el norte de Israel. Es población civil y vos no sabés qué va a hacer o qué no va a hacer. Se supone, por un poco de sentido de supervivencia, de que a medida que van avanzando los israelíes, se iría retirando la población civil. Entonces, si no se aplica esa lógica, la lógica que va a aplicar el ejército de Israel, y el soldado que está, cuando está el soldado combatiendo, está en la parte más bajo de los que saben la pirámide de Maslow, que es las necesidades básicas, que es la supervivencia. Entonces todo el que encuentre ahí le va a tirar, porque ahí no tenés segunda oportunidad, o sobrevivís vos o sobrevive el otro. Ricardo, por otro lado está también el ataque o el contraataque de Hamás sobre territorio de Israel, y allí también está el riesgo de víctimas israelíes. Tú ya mencionaste algo a propósito de cómo procura contener, atenuar ese peligro el ejército cuando va avanzando, pero ¿podrías explicarlo más o podrías detenerte en esto? A ver, esto es muy sencillo, es como tirar una piedra. Si yo me paro al borde del estanque, tiro la piedra y voy a llegar capaz que a la mitad del estanque. Si me tengo que ir para atrás porque me estoy enterrando los pies en la arena, voy a llegar con mi piedra más cerca de la orilla. Los cohetes o los misiles tienen un alcance determinado, y si vos ocupás el norte de la Franja de Gaza, los obligás a retroceder 20 kilómetros. Entonces habría ciudades que ya no quedarían amenazadas. Porque, a ver, no hay sistema perfecto. Entonces, el famoso escudo de hierro de defensa antimisil tiene un porcentaje del 90%. ¿Qué quiere decir esto? Como ha pasado en esta semana, si yo tiro 100, 10 van a llegar. Y para la persona que reciba el impacto de uno de esos misiles, con uno ya le alcanza. No tiene que preguntar dónde van los otros 99. Nada es perfecto. Entonces, lanzan estos cohetes, saben que son detectados en forma inmediata, que van a ser atacados por artillería, por drones o por aviación, y se van.
Y también históricamente ha sucedido de que se instalan o en escuelas o en hospitales, por esa lógica de moralidad de combate que tiene un país occidental como es Israel. Pero llega a determinado momento que esa moralidad queda de lado y se elimina la batería. Si ocupan el norte, los cohetes se van a lanzar desde 20 kilómetros más lejos, entonces van a tener menos efectividad. Enseguida completamos este análisis con el licenciado en Relaciones Internacionales Ricardo Barbosa, capitán de navío retirado. Seguimos con el capitán de navío retirado Ricardo Barbosa, licenciado en Relaciones Internacionales. Seguimos examinando la situación en Medio Oriente y en particular en esta nueva etapa en la guerra que Israel le declaró al movimiento Hamas después de los ataques terroristas de Hamas en territorio israelí, esos que dejaron más de 1.400 muertos y además secuestrados, 230, 240 secuestrados. Ricardo, son cantidad los puntos que deberíamos abordar. Agrego, por ejemplo, el bloqueo. Otra herramienta que está utilizando Israel en la Franja de Gaza es el bloqueo al ingreso de ayuda, y en particular de ayuda humanitaria, ¿no? Alimentos, agua, suministros médicos, combustible. Ahora se ha abierto una rendija, ahora se permite ingresar una parte de los camiones que están esperando para entrar en el paso de Rafah, en la frontera con Egipto. ¿Cómo ubicas esta parte, este instrumento, teniendo en cuenta que no afecta solamente a la zona norte de Gaza, donde ahora está desarrollándose el operativo, sino también a la gente que se fue al sur, a la gente que aceptó la advertencia de Israel y se trasladó al sur? A ver, tengo corazón, le aviso a la gente. Le digo porque a veces te parece que dijeran que no tengo corazón. Toda esta parte de ayuda humanitaria forma parte del conflicto. ¿Por qué te digo esto? Jamás, previendo todo esto, sin duda debe tener depósitos llenos de comida y de todo. O sea, mal no van a pasar. Lo que entra, por supuesto que no alcanza para toda la población. Entonces ahí vos generás un dilema con un conflicto. ¿A quién le doy esto? ¿A quién priorizo? Priorizo a los civiles, a los integrantes de Hamas, a los enfermos, a los niños. Entonces, cuando tenés ese dilema generando ese conflicto, pasa lo que ayer se mostró en la televisión, que es el asalto a los depósitos de Naciones Unidas, porque la comida no alcanza para todos. Entonces, el hambre es una herramienta del conflicto. Lo que vos vas a generar es que la población cuestione a los que generaron el problema y les digan, estamos en esta situación. Eso sería desde el punto de vista occidental, pero si lo hacemos desde el punto de vista islámico, es parte del sacrificio para derrotar al enemigo infiel. Entonces, el tema del ingreso de material humanitario, la entrada o no, desde mi punto de vista, es más para la propaganda internacional que para la efectividad de lograr algo dentro de la Franja de Gaza. El cerco ya estaba establecido de hacía mucho tiempo con 5 puntos de salida, pero esto, como vos bien dijiste, 220 secuestrados que no sabés si estaban vivos o se los llevaron muertos, hay 1.500 muertos de Hamas en territorio israelí en la incursión, y la relación de muerto con activo es de 3-1, o sea que tendrían que haber invadido 5.000 para ir a buscar israelíes y llevárselo o hacer daño. Entonces, los combatientes, como vos dijiste, toda la red de túneles, todo esto, no dudo que deben tener reservas para un buen tiempo, un año, año y pico, y después va a ser la población, y lamentablemente ahí empezamos de vuelta en el juego propagandístico. ¿Yo provoco el hambre o yo soy víctima de hambre? Otro punto, Israel tiene otro frente abierto en la frontera con el Líbano, a partir de ataques del movimiento Hezbollah. ¿Cómo juega en este cuadro? Si nos elevamos y estamos viendo desde arriba la región,
Acá el que ha hecho las cosas bien durante un tiempo es Irán. ¿Por qué es esto? Hezbollah responde a Irán, está en el sur del Líbano. Hamás responde a Irán, está en la Franja de Gaza. Los rebeldes hutíes están en Yemen, responden a Irán. Y así tenés un montón de grupos pro-chiitas. La semana pasada, milicias chiitas en Siria atacaron bases americanas con 24 heridos. Por ahora no hubo ningún muerto. Estados Unidos respondió con misiles. O sea, está el Estado de Israel en el medio, tiene Cisjordania por un lado, que está mezclada los kibutz con el ejército, la población palestina, la población israelí. En el norte tenés Hezbollah, en el sur tenés Franja de Gaza, y la jugada estratégica de todo esto es romper los acuerdos árabes de reconocimiento del Estado de Israel y generar lo que en la historia nosotros vimos, las famosas cruzadas o las guerras religiosas en busca de los lugares tantos que se consideran y a donde vos ibas a combatir. Acá el Estado de Irán, su constitución dice que el Estado de Israel no puede existir. Hay una pelea en el mundo islámico entre los chiitas y los sunitas. Los chiitas, que es Irán, son el 20%. Y logran ser los grandes representantes y logran conquistar lugares. La pregunta es, si eliminaran el Estado de Israel, ese nuevo lugar, va a ser chiita y se va a pelear con los sunitas, Arabia Saudita y todo eso, y después se pelearía con Occidente. Entonces, esto hay que tener una visión muy por arriba y de repente difícil de entender, porque los radicalismos religiosos tienen visiones del mundo deformada y visiones deformadas de las sociedades. Ahora, ¿cómo se explican las incursiones del ejército de Israel en territorio de Cisjordania? Allí no gobierna Hamás. Y además están las acciones violentas de colonos israelíes. Sí, un muerto, un colono mató a un palestino, pero miren el mapa, en el centro de Israel, Cisjordania está ocupada. El derecho internacional te dice que vos no podés cometer acciones permanentes. ¿Qué quiere decir una acción permanente? Los altos del Golán fueron anexados a Israel. Cisjordania está ocupada y por los acuerdos de Oslo, los palestinos están establecidos en determinadas ciudades. El problema que el Estado de Israel a lo largo del tiempo, los grupos más radicales y más nacionalistas, han propiciado el establecimiento de kibutz de hasta 20.000 y 30.000 personas, de 100 a 20.000, a lo largo de ya casi 20 años. Lugares que se han establecido rodeando a pueblos palestinos, donde las carreteras solo pueden circular ciudadanos israelíes y ejércitos. O sea, están entremezclados y lo que hay es una misma lógica que ocurrió a principios del siglo XX, cuando los israelíes llegaban a lo que era la vieja Palestina y compraban territorio a los árabes, que llegaron a comprar el 20% del territorio. Ahora lo que están haciendo son ciudades en esa Cisjordania que el ejército israelí está obligado a defender los kibutz que se establezcan por ley, y hay una mezcla de grupos palestinos con kibutz israelíes y palestinos que están en Cisjordania que no son apoyados por Jordania, porque no te olvides de que el grupo Septiembre Negro, que Yasser Arafat, que funda en el año 1970, es consecuencia de la masacre que hace Hussein I, el rey de Jordania, cuando los palestinos trataron de dar un golpe de Estado dentro de Jordania, que murieron miles y fueron expulsados al Líbano. O sea, es como que estás mezclando leche con café y se está mezclando todo ahí, y vos no tenés territorios definidos, tenés algunas, ahora se han levantado barreras, pero lo principal para el derecho internacional es que Cisjordania no está anexada al Estado de Israel, está ocupado. Para terminar, por hoy, ¿cómo observaste el episodio que se dio durante el fin de semana en el que Netanyahu cuestionó a sus servicios de seguridad y después tuvo que pedir disculpas? En un primer mensaje que publicó en sus redes sociales, Netanyahu aseguró: nunca, bajo ninguna circunstancia, el primer ministro fue alertado sobre las intenciones bélicas de Hamás, a propósito de la incursión del 7 de octubre. Y agregó: todos los funcionarios de seguridad, incluido el jefe de inteligencia militar y el jefe de seguridad interna, creían que Hamás tenía miedo de actuar y estaba buscando un acuerdo. Esta evaluación fue presentada varias veces al primer ministro y al gabinete por todos los funcionarios de seguridad y la comunidad de inteligencia hasta el momento en que estalló la guerra. Dio a conocer ese posteo,
lo hizo después de una conferencia de prensa, pero lo eliminó a las pocas horas y escribió un nuevo mensaje con disculpas. Me equivoqué, lo que dije después de la conferencia de prensa no debía decirse y me disculpo, apoyo totalmente a todos los responsables de seguridad, apoyo al jefe del Estado Mayor, a los comandantes y a los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel que están en el frente y luchan por nuestro hogar, juntos venceremos. ¿Qué fue esto? Una simple y lisa maniobra política que lo podríamos definir como maniobra de esquive, falta de interés para asumir responsabilidades, o como diríamos en criollo, sacarle lo que la gente piensa a la jeringa. ¿Por qué? El Estado de Israel tradicionalmente, el ejército, el jefe de Estado Mayor, si bien no es un político, tiene su opinión y si no coincide con el poder político se retira y emite su opinión. Acá el mensaje es una excusa para no asumir la responsabilidad, porque vos cuando estás en un cargo de ese nivel sos responsable por lo que pasa y lo que deja de pasar. El gran problema es que la decisión política de ocupar Cisjordania y cada vez ejercer más presión para la expulsión de los palestinos, como fue en el año 48, llevó a que casi todo el ejército estaba en Cisjordania y una parte en el norte contra Hezbollah, y habían bajado los niveles de atención con la Franja de Gaza. Pero el que decide qué se va a hacer o qué no se va a hacer es el gobernante de turno. La inteligencia militar y el ejército, las prioridades se las da el poder político. No, ¿a dónde voy? A que hay un tema dentro de Israel, bueno, y en la comunidad internacional no se entiende muy bien cómo el gobierno de Benjamín Netanyahu se comió que podía ocurrir lo que ocurrió el 7 de octubre. Y bueno, y Netanyahu, que ya venía con muchos problemas internos en su país, por otros asuntos, muy cuestionado, muy debilitado, sumó esta carencia que costó vidas, horrores y secuestrados, ¿no? Eso está desde el 7 de octubre arriba de la mesa. ¿Por qué sale ahora en este momento, justo cuando además está iniciando la ofensiva terrestre en la Franja de Gaza, ¿no? Y porque su vida política es muy corta. Entonces hay que buscar un chivo expiatorio. A ver, en el 73, cuando fue lo de Yom Kippur, la invasión de Egipto, también pasó lo mismo. Ahora capaz que uno cuando mira todo el asalto, hubo una confianza muy grande en la tecnología, coincidió los feriados religiosos, se dieron un montón de cosas. Nadie es infalible, y el que está del otro lado no está sentado tomando mate mirando el cielo, está pensando cómo puede hacer algo que te puede impactar. Para que la gente tenga dimensión, si esto hubiera ocurrido en España, por la población, en relación de población, España tendría 20.000 muertos. Para que puedan ver un poco la dimensión. Hay que ir al año 73 para tener una cantidad de muertos similar en una guerra contra 3 ejércitos. Entonces, esto había un gobierno de unidad, pero esto va a ser largo. Dentro de un tiempo, el primer ministro puede caer si cambian 5 legisladores su decisión, porque está dividido en bloques, en 2 bloques. La diferencia entre uno y otro bloque son 5 legisladores. Este mensaje es una búsqueda, de mi punto de vista, de mi opinión, de sacarse el problema de arriba. Pero desde la oposición misma salieron a cuestionarlo por lo que implicaba en un momento en el que se supone que el gobierno está encarando una lucha fundamental para la respuesta ante aquellos hechos del 7 de octubre, ¿no? Lo que pasa es que vos das una imagen de debilidad. Exacto, por eso. Interno, y está diciendo, el ejército que yo tengo y la inteligencia militar que tengo no sirve para nada porque no me avisó que esto iba a pasar. Cuando de repente le avisaron un montón de veces y él dijo, no, hay que atender Cisjordania y hay que detener a Hezbollah en el norte porque Hezbollah tiene un ejército. Esto los arreglamos con un cerco, puestos de observación con inteligencia artificial, y ya queda ahí. Pero de vuelta, el odio, el hambre y el fanatismo religioso hace desarrollar la inteligencia en forma brutal. Ricardo Barbosa, gracias por acompañarnos otra vez en Perspectiva con tus apuntes. Por favor, espero haber sido claro. Si le erré en algo les pido disculpas. Y la idea es dar información y que cada uno decida como buen saber y entender.
Nos encontramos de nuevo en cualquier momento. Un abrazo grande, saludos a todos.